Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, las cuales permiten, mediante un cambio de variable, bajarles el orden y llevarlas a una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a suponer en este caso que tenemos una ecuación diferencial que depende de la función incógnita, su primera y su segunda derivada, es decir, no contiene a la variable independiente que le llamamos x en este caso. En ese caso, hagamos nuevamente el cambio de variable y' igual a u. Lo que hemos visto en el video anterior es que mediante la regla de la cadena podemos escribir la derivada segunda de y como una derivada de la nueva variable u con respecto de y multiplicada por la misma variable u, como se expresa en pantalla. Muy bien, lo que resta entonces es tomar estas igualdades, y', sustituirla acá y a la y' sustituirla acá. Después de hacer eso, la ecuación diferencial a resolver se convierte en una ecuación diferencial de primer orden, donde ahora y va a fungir como la variable independiente y u como la función incógnita. Vean que esta ecuación depende a lo más de la primera derivada de u con respecto de y. La idea sería entonces resolver esta ecuación diferencial, lo cual me daría como solución una función que depende de y de una constante arbitraria C1. Seguido de eso, podemos regresar a la ecuación original, primero pasando por nuestro cambio de variable. Recuerden que u es igual a y', entonces esta cantidad tiene que ser la derivada de y con respecto de x. Vean que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden para la y, la cual es separable y puede ser integrada de esta forma. Aquí lo que hay que tener cuidado cuando uno realiza estos cambios de variable, en particular en esta última parte, es tomar en cuenta los puntos donde esta integral diverge, es decir, los puntos donde u se hace cero. Entonces, serían puntos singulares de nuestra ecuación diferencial y tienen que ser tratados de manera separada. Pero bueno, esta en principio sería la solución implícita a la ecuación diferencial de la cual partí. Muy bien, ahora les voy a presentar una ecuación diferencial que tiene justamente esa forma y vamos a aplicar el método que recién acabo de mencionar. Esta ecuación diferencial no depende de x explícitamente, como se puede ver acá. Entonces, lo que vamos a hacer es el cambio de variable y' igual a u, y ya sabemos que eso nos implica que la segunda derivada es igual a u por la derivada de u con respecto de y. Lo que resta es tomar esta expresión, sustituirla de este lado, y esta expresión, sustituirla acá y acá. Entonces, como un paso 2, sustituimos en la ecuación diferencial y eso nos va a dar una ecuación diferencial de primer orden. Vean que aquí la ecuación diferencial es una ecuación diferencial para u, donde y funge como la función, perdón, como la variable independiente, mientras que u funge como la función incógnita. Muy bien, ahora de acá lo que voy a hacer es dividir entre u y de ambos lados y entonces la ecuación diferencial toma esta forma. Vean que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial separable, ya que el lado derecho lo puedo ver como una función que depende de u multiplicado por la función 1 entre y, que es una función que depende solamente de la variable y. Entonces, el siguiente paso sería resolver esa ecuación diferencial y eso significa integrar esta ecuación separable. En este caso, lo muestro como esta ecuación. Muy bien, ahora habría que hacer la integral de este lado, la integral de este lado y así obtener una solución u en términos de y de una constante. Antes de realizar la integral, vamos a ver algunos casos donde esta integral diverge. Esos casos son el siguiente. Vean, por ejemplo, u igual a 0. Nos va a decir que esa integral diverge. Pero antes de llegar a la integral, vamos a analizar qué quiere decir u igual a 0. U igual a 0 lo que quiere decir es y' igual a 0. Y eso lo que me dice
es que y es una constante, ya, dado que la derivada de cualquier constante es igual a cero. Pero no solamente eso, resulta que y igual a constante, si yo lo sustituyo en mi ecuación diferencial, me dice que la ecuación diferencial admite la solución y igual a constante. De hecho, si ustedes meten y igual a constante, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, y entonces me quedaría que 0 es igual a 0. En otras palabras, esta función y igual a constante es una solución a mi ecuación diferencial. Muy bien, ahora ya tengo, digamos, el caso u igual a 0 controlado. Eso me da como solución y igual a constante. Pero hay otro punto aquí problemático donde este denominador se hace 0 y es el caso u igual a 1. En el caso u igual a 1, la integral también diverge porque el denominador se hace 0. Y vamos a ver qué es lo que pasa antes de llegar a la integral. Antes de llegar a la integral, u igual a 1 significa que y' es igual a 1, o lo mismo que sería que y de x es igual a x. Claro, la derivada de esta y me da justamente y' igual a 1. Vamos a ver qué pasa si ahora sustituyo yo esta expresión en la ecuación diferencial. Recuerden que la ecuación diferencial es y igual a y' al cuadrado menos y' al cubo. Por un lado, la segunda derivada de esta función es igual a 0. Entonces, del lado izquierdo yo tendría y que vale x por 0, que es lo que escribí acá. Y del lado derecho tendría y' al cuadrado menos y' al cubo. La y' vale 1. La derivada de esto vale 1. Entonces aquí iría un 1, un 1, y esto me daría, esta resta es 0. En otras palabras, lo que estoy demostrando es que esta igualdad se cumple para esta ecuación, es decir, esta función y de x igual a x es otra solución particular a la ecuación diferencial. Muy bien, entonces los puntos singulares u igual a 0 y u igual a 1 de mi ecuación diferencial para u ya han quedado bajo control, y lo único que nos queda es analizar el caso general cuando u no vale 0 y u tampoco vale 1. En ese caso la integral no diverge y se puede resolver utilizando suma de fracciones. Vean que este 1 entre u menos u cuadrado lo puedo escribir como esta suma. Ustedes pueden verificar que esta suma me da justamente 1 sobre u menos u cuadrado. Y no solo eso, me ayudan a realizar esta integral de manera bastante sencilla, porque la integral del primer término es un logaritmo, al igual que la integral del segundo término. Entonces ya tengo el lado izquierdo de la ecuación diferencial, bueno, el lado izquierdo de esta igualdad. Ya he calculado esas integrales y ahora me voy con el lado derecho. El lado derecho también es muy sencillo, no es otra cosa más que un logaritmo de y más una constante. Esta constante aglutina a la constante que viene de hacer esta integral y a la que viene de hacer esta integral. Lo que sigue de acá es, ya que tengo esto igual a esto, de ahí puedo obtener en principio una función u de y. Lo hago despejando u y la expresión que encuentro es esta. Si tienen alguna duda de cómo hago este paso, pueden ir a la lección de esta semana y ahí muestro paso a paso cómo llegar a ese despeje. Muy bien, entonces ya tengo una solución en términos de y una constante, y ahora lo que sigue es regresar a las variables originales. Recuerden que u es igual a y', y como ya conozco u, entonces simplemente sustituyo, y lo que tengo es una ecuación diferencial para y de x. Entonces lo que tengo que hacer es pasar esto dividiendo e integrar esa ecuación. Cuando yo lo haga, vean que la integral en y resulta ser muy sencilla. La integral en y es la integral de 1 más 1 constante sobre y entonces esta va a involucrar un logaritmo de y, mientras que del lado derecho tengo una integral muy sencilla, que es la integral de dx, que me da una x más una constante a2. Nuevamente esta constante a2 aglutina a la constante de integración que venga de acá y a la constante de integración de la integral en dx. Resolviendo esta integral y despejando, o bueno, no necesariamente despejando, simplemente resolviendo esta integral
obtengo esta expresión implícita que sería la solución a la ecuación diferencial. Entonces, en resumen, si ustedes tienen una ecuación diferencial de esta forma, el cambio de variable correcto es u igual a y', y eso va a hacer que esta ecuación diferencial vaya a una ecuación diferencial de primer orden, la cual trataremos de resolver, y utilizando esta nuevamente vamos a tener una ecuación diferencial para y en términos de x, la cual nos va a permitir llegar a una solución implícita a la ecuación diferencial original.